Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5, 10 y del 12 al 14. En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: les aseguro que, si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo, su Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos ahora del Evangelio de este día de San Mateo capítulo 18. Los discípulos, en un diálogo con el Maestro Jesús, le preguntan quién es el más importante en el reino de los cielos. ¿Cuál será la persona que ocupe un lugar verdaderamente destacado, no en la tierra, sino en el reino de Dios? Una pregunta muy pertinente, sobre todo para nuestro tiempo, donde la gente busca ser importante antes que útil, donde buscamos reconocimientos a nivel de medios de comunicación, de redes sociales, de la vida social, de la familia y de los amigos. La verdadera importancia no la tenemos frente a los hombres. La verdadera importancia la tenemos solo frente a Dios. Y Dios, que conoce nuestra interioridad, nuestro corazón, nos premiará según la recta intención con la que obremos, actuemos en nuestra vida. Retomando pues el Evangelio, frente a ese interrogante, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos?, Jesús, desafiando todo criterio humano, todo parámetro terrenal, se vuelve a unos niños, toma a uno de ellos y dice: si ustedes, discípulos míos, que eran hombres adultos, no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y ratifica esta enseñanza afirmando: solo el que se hace pequeño como un niño, ese será grande, muy grande en el reino de los cielos. Pero alguien pudiera afirmar: ¿cómo volver a la infancia? ¿Cómo hacernos pequeños físicamente otra vez? Esto es imposible. Ciertamente no es el sentido de la enseñanza de Jesús en este Evangelio. El hacernos pequeños como niños es en el fondo, en el decir de Teresita de Lisieux, la gran mística y santa y doctora de la Iglesia francesa, es tener corazón de niños, sentirnos pequeños frente a Dios, no perder la capacidad de asombro, de sorpresa frente a Dios, no perder la novedad de las cosas de Dios. Es ese caminito del que habla la mística francesa, es esa espiritualidad de la infancia espiritual, que es directamente un camino muy perfecto y muy rápido en el ascenso espiritual hacia el encuentro con Dios. Verdaderamente, de nuestros niños, cuando hoy se habla tanto de ellos, sobre todo en sentido de protección, tendríamos que decir: hay que aprender de su corazón limpio. Y de hecho podríamos agregar: hay que cuidar y proteger el corazón limpio, virgen, sano, sin malicia de nuestros infantes. Desafortunadamente, hoy a más temprana edad se pierde la inocencia primera. Seguramente es el tema de la internet, seguramente es el tema de la vida social con los compañeros de la escuela o del colegio, seguramente es la televisión, pero nuestros niños a más temprana edad cada día
pierden más rápidamente la limpieza de corazón, la inocencia de sus almas. Pidamos recuperar esa rectitud en el obrar, ese mirar la vida sin malicia, sin conveniencia, sin cálculos humanos, pero sobre todo pidamos la gracia como el niño de sabernos abandonar, entregar confiadamente en manos de Dios. Finalmente, el Evangelio nos hace una afirmación en labios del mismo Jesucristo. El Padre Dios no quiere que nadie, ninguno de estos pequeños se pierda, y coloca un ejemplo que conocemos ya en las llamadas parábolas de la misericordia del capítulo 15 de San Lucas, cuando nos habla de un pastor que, teniendo 100 ovejas, 99 en el redil y una extraviada, busca y se alegra profundamente cuando encuentra la oveja extraviada, ratificando la enseñanza: Dios no quiere que ninguna alma se pierda, que ninguno de nosotros se prive de la fiesta eterna en el cielo. Señor Jesús, danos la gracia de ser valientes, de ser confiados en ti, como se le pidió a Moisés y a Josué en su momento, pero danos también la gracia, con una profunda sabiduría evangélica, de no buscar las importancias humanas, salir en una revista famosa, ser carátula en ella, ser titular en un noticiero de radio o de televisión. No valemos y no somos importantes ante los hombres, solo valemos y solo somos importantes por nuestro corazón limpio y confiado como el de un niño, por nuestro corazón puro ante Dios. Amén. Señor, en mi vida he tenido momentos, experiencias de miedo y de temores, de desconfianzas, mas en este momento, Señor, he escuchado tu voz que me dice: no tengas miedo, pues yo contigo estoy. No tengas miedo de abrir tu corazón. No tengas miedo de enfrentarte a la vida. No tengas miedo, pues yo contigo estoy y te guiaré por el sendero de la vida. Déjame entrar en tu corazón y te daré del agua salvadora. Sacaré lo que hay en tu interior para poner dentro mi corazón. Si cruzas ríos, nunca te ahogarás. Si pasas fuego, nunca te quemarás. Pues yo te amo y contigo estaré. No tengas miedo de abrir tu corazón. Déjame entrar en tu corazón y te daré del agua salvadora. Sacaré lo que hay en tu interior para poner dentro mi corazón. Déjame entrar en tu corazón y te daré del agua salvadora. Sacaré lo que hay en tu interior para poner dentro mi
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5, 10 y del 12 al 14. En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: les aseguro que, si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo, su Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos ahora del Evangelio de este día de San Mateo capítulo 18. Los discípulos, en un diálogo con el Maestro Jesús, le preguntan quién es el más importante. Realmente, el Evangelio nos hace una afirmación en labios del mismo Jesucristo. El Padre Dios no quiere que nadie, ninguno de estos pequeños se pierda. Y coloca un ejemplo que conocemos ya en las llamadas parábolas de la misericordia del capítulo 15 de San Lucas, cuando nos habla de un pastor que, teniendo 100 ovejas, 99 en el redil y una extraviada, busca y se alegra profundamente cuando encuentra la oveja extraviada, ratificando la enseñanza: Dios no quiere que ninguna alma se pierda, que ninguno de nosotros se prive de la fiesta eterna en el cielo. Señor Jesús, danos la gracia de ser valientes, de ser confiados en ti, como se le pidió a Moisés y a Josué en su momento, pero danos también la gracia, con una profunda sabiduría evangélica, de no buscar las importancias humanas, salir en una revista famosa, hacer carátula en ella, ser titular en un noticiero de radio o de televisión. No valemos y no somos importantes ante los hombres. Solo valemos y solo somos importantes por nuestro corazón limpio y confiado como el de un niño, por nuestro corazón puro ante Dios. Amén. La gran mística y santa y doctora de la Iglesia francesa es tener corazón de niños, sentirnos pequeños frente a Dios, no perder la capacidad de asombro, de sorpresa frente a Dios, no perder la novedad de las cosas de Dios. Es ese caminito del que habla la mística francesa, es esa espiritualidad de la infancia espiritual, que es directamente un camino muy perfecto y muy rápido en el ascenso espiritual hacia el encuentro con Dios. Verdaderamente, de nuestros niños, cuando hoy se habla tanto de ellos, sobre todo en sentido de protección, tendríamos que decir: hay que aprender de su corazón limpio. Y de hecho podríamos agregar: hay que cuidar y proteger el corazón limpio, virgen, sano, sin malicia de nuestros infantes. Desafortunadamente, hoy a más temprana edad se pierde la inocencia primera. Seguramente es el tema de la internet, seguramente es el tema de la vida social con los compañeros de la escuela o del colegio, seguramente es la televisión, pero nuestros niños a más temprana edad cada día
pierden más rápidamente la limpieza de corazón, la inocencia de sus almas. Pidamos recuperar esa rectitud en el obrar, ese mirar la vida sin malicia, sin conveniencia, sin cálculos humanos, pero sobre todo pidamos la gracia como el niño de sabernos abandonar, entregar confiadamente en manos de Dios. Señor, en mi vida he tenido momentos, experiencias de miedo y de temores, de desconfianzas, mas en este momento, Señor, he escuchado tu voz que me dice: no tengas miedo, pues yo contigo estoy. No tengas miedo de abrir tu corazón. No tengas miedo de enfrentarte a la vida. No tengas miedo, pues yo contigo estoy y te guiaré por el sendero de la vida. Déjame entrar en tu corazón y te daré del agua salvadora. Sacaré lo que hay en tu interior para poner dentro mi corazón. Si cruzas ríos, nunca te ahogarás. Si pasas fuego, nunca te quemarás. Pues yo te amo y contigo estaré. No tengas miedo de abrir tu corazón. Déjame entrar. Importante en el reino de los cielos. ¿Cuál será la persona que ocupe un lugar verdaderamente destacado, no en la tierra, sino en el reino de Dios? Una pregunta muy pertinente, sobre todo para nuestro tiempo, donde la gente busca ser importante antes que útil, donde buscamos reconocimientos a nivel de medios de comunicación, de redes sociales, de la vida social, de la familia y de los amigos. La verdadera importancia no la tenemos frente a los hombres, la verdadera importancia la tenemos solo frente a Dios. Y Dios, que conoce nuestra interioridad, nuestro corazón, nos premiará según la recta intención con la que obremos, actuemos en nuestra vida. Retomando pues el Evangelio, frente a ese interrogante, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos?, Jesús, desafiando todo criterio humano, todo parámetro terrenal, se vuelve a unos niños, toma a uno de ellos y dice: si ustedes, discípulos míos, que eran hombres adultos, no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y ratifica esta enseñanza afirmando: solo el que se hace pequeño como un niño, ese será grande, muy grande en el reino de los cielos. Pero alguien pudiera afirmar: ¿cómo volver a la infancia? ¿Cómo hacernos pequeños físicamente otra vez? Esto es imposible. Ciertamente no es el sentido de la enseñanza de Jesús en este Evangelio. El hacernos pequeños como niños es en el fondo, en el decir de Teresita de Lisieux,